Hola, hola, es un gusto saludarlos y darles la bienvenida a una nueva cita con la salud. Recuerden, esto es Doctores en Casa, un espacio donde escuchamos sus opiniones y lo más importante, resolvemos todas esas inquietudes relacionadas con lo que está pasando durante la semana, las noticias que se están moviendo y precisamente esta semana escuchamos una cantidad de anuncios, titulares relacionados con las variantes del coronavirus pues relacionado con el aumento de casos que hemos visto, en especial en ciertas ciudades. Algunos han hipotetizado que una variante pudiera estar detrás de esto, incluso que pudiera estar relacionada con el incremento de casos en personas más jóvenes, como en olas anteriores. Eso es lo que han notado algunos médicos en ciertas ciudades, e incluso alguien se atrevió a hacer anuncios relacionados con una variante y la posibilidad de que estuviera afectando a estas personas más jóvenes e incluso a niños. Entonces, la idea es que resolvamos todas esas inquietudes, que de todo esto es cierto, que no es, y qué mejor que hacerlo de la mano de una autoridad en el tema. Saludo al doctor Jaime Castellanos. Él es el director del Instituto de Virología de la Universidad del Bosque. Doctor Castellanos, como siempre, una dicha tenerlo con nosotros. Doctora Fernanda, a usted muchísimas gracias por la invitación y por la oportunidad de efectivamente de colaborar en este trabajo que, bueno, que usted hace también, pero que nos demanda tanto tiempo de intentar eh, desmentir la información difícil, maliciosa, que nos llega a todas horas por medios y por los chats de las tías. Así es, pero gracias a ustedes, pues tenemos estos espacios precisamente para resolver esas inquietudes de todas las personas. Gracias a los que se están conectando a través de las plataformas digitales de Noticias Caracol y Noticias Caracol Ahora. Recuerden enviar todas sus preguntas y comentarios con el numeral Doctora en Casa. Doctor Castellanos, empecemos, yo digo que por el principio. Yo creo que un tema que es supremamente natural a los virus y es que ellos cambian, mutan, se adaptan, se volvió noticia. Entonces, digamos que a veces suena muy alarmante cuando las personas escuchan el titular, es que se descubrió una nueva variante, entonces la gente empieza a escuchar que la de Japón, que la de Nueva York, que la de California, que la brasileña. Entonces, pues lo voy a decir en términos muy del día a día, y cuando uno escucha variante, mutación, eso suena, mejor dicho, muy asustador. Entonces empecemos por el comienzo y hablar de esa característica que tienen los virus. Las mutantes Z de los zombies, no, los virus efectivamente son microorganismos que son muy especiales y de cuyas características genéticas conocemos muy bien hace mucho rato. ¿Por qué? Porque los virus tienen la particularidad de que lo que hacen es que entran a las células y utilizan la maquinaria de la célula para duplicarse. Y cuando hacen eso cometen errores porque la calidad, la maquinaria que ellos usan es su propia maquinaria dentro de una célula prestada, y entonces cada vez que intentan replicarse y duplican su huella genética, cometen pequeños errores. Esos son mutaciones. Para las personas, las más conocidas, por ejemplo, son las mutaciones desafortunadas del virus de hepatitis C. El virus de hepatitis C tiene muchas variantes, muchas mutantes, porque comete muchos errores. Entonces, para los virus es muy clásico, es parte de su forma de vida, estar mutando, que significa hacer pequeños cambios en su sistema genético. Entonces, no es, para los virólogos y los genetistas, esto no es una gran noticia, las mutaciones. Lo que sí es un poco, bueno, no, y adicionalmente, en el caso de SARS-CoV-2, tenemos, entre comillas, una buena noticia, y es que este virus, como es uno de los virus que tiene una complejidad mayor que otros de sus hermanos, entonces las mutaciones que introduce son minoritarias, es decir, no tiene la gran tasa de mutaciones que tiene, por ejemplo, el virus de influenza. Y eso es una buena noticia porque ha evolucionado lentamente. Menos mal, porque en definitiva las condiciones de mutación en otras condiciones, por ejemplo, para influenza u otros virus de HIV, por ejemplo, el virus de SIDA, que muta tan rápidamente, nos causan grandes dificultades. En este caso, la cosa va despacio, pero no hay que tener gran preocupación acerca de la aparición de mutantes y variantes virales, porque eso es absolutamente normal en la evolución de los virus. Es algo natural y es una característica de los virus. Incluso yo le escuchaba a un virólogo un ejemplo que me pareció muy válido, y es como si uno estuviera tratando de escribir por un mensaje de WhatsApp la misma estrofa varias veces para varias personas. Entonces, pues
claramente se van errores. Usted tipea una cosa y se le va el error. Más o menos tendría Es algo eso. que ver esto. Exacto. Absolutamente, absolutamente. Sí, porque la maquinaria con la que el virus duplica, intenta copiar su material genético, su RNA, para pasárselo a sus hijos del virus, pues, en la célula. Cada vez que introduce, cada vez que pone 5.000 o 10.000 letras, se equivoca en una. Eso es una mutación y eso es absolutamente normal. El problema es cuando esas la mayor parte de mutaciones, son irrelevantes. Es decir, usted va a poner, cuando está escribiendo un texto, va a poner una Q y pone una W. Y eso se entiende, el virus lo entiende, el que recibe el mensaje lo entiende. Y eso no es problemático. El problema es cuando algunas de esas mutaciones le pegan a un sitio que es crítico para la célula y entonces, para el virus, y entonces termina definiendo o decidiendo que ahora es un virus un poquito diferente. Entonces, entender que esto es una característica natural de los virus y que, pues a diferencia del virus original de Wuhan, el que empezó en China, hoy tenemos una cantidad de variantes diferentes con cambios que no representan riesgo. ¿Cuáles son esas variantes que son consideradas de preocupación? Lo importante en esto es, como decíamos ahora, que la cantidad de mutaciones que tienen los virus durante su proceso de evolución en una actividad tan exhaustivamente proliferante como ha sido COVID en el último año, en las que tenemos 200.000 casos de nuevos cada día en todo el mundo, que es una locura la cantidad de virus que se está transmitiendo. Eso no ocurre en ningún otro virus, digámoslo literalmente. Entonces, pues la situación de tener esos virus, mutando y circulando en todo el mundo, cada vez que el virus pasa de un paciente a otro, tiene la oportunidad de cambiar, de mutar. Y lo cierto aquí es que dentro de todas las mutaciones, insistimos con eso, doctora, la mayor parte de ellas son irrelevantes para el virus o para los individuos, para los pacientes. Pero en algunos momentos, por pura casualidad, precisamente una de esas mutaciones hace un pequeño cambio en la cubierta del virus. Y ese pequeño cambio puede tener implicaciones en algunas características de cómo se transmite, si produce más o menos enfermedad o qué tan velozmente se puede replicar. Y entonces ahí es cuando aparecen lo que llamamos las variantes, que son aquellos virus que mutan y que tienen alguna característica que lo hace un poco diferente que yo puedo detectar, porque en general las mutaciones yo no las puedo detectar, porque yo para poder detectar una mutación tengo que ir al laboratorio y leer todas las 30.000 letras del virus. Y entonces nunca lo hago, nunca lo logramos. Por lo tanto, lo que a veces detectamos, como sucedió en Inglaterra, que apareció una cepa en septiembre y la detectan y dicen, miren, apareció una cepa nueva, una variante nueva. Y 2 meses después, esa variante estaba casi en el 60 o 70% de los pacientes y reemplazó a la variante anterior. Entonces, bueno, entonces tenemos ahora una nueva variante que es más contagiosa, se transmite más y causa más, un mayor número de enfermos o está en casi todos los enfermos. Entonces, así han aparecido las variantes. Entonces, tenemos las 3 que son clásicas, que son la variante inglesa, que fue la que primero se detectó. ¿Y por qué se detectó? Porque Inglaterra hace secuencias todos los días, gran número de secuencias, 10.000, 20.000 secuencias al día. La siguiente que se detectó fue la secuencia en Sudáfrica, que también tiene algunas características especiales, y la tercera que se detectó en enero de este año, fue la variante brasilera. Entonces, digamos, esas son las 3 grandes variantes que llevamos describiendo, pero más recientemente se comienzan a detectar. Pero fíjense que a detectar otras variantes, pero por ejemplo la de California o la de Nueva York, pero fíjense una cosa muy importante, esas variantes que aparecen, no es que aparezca una nueva variante porque ahora se está muriendo más gente o lo que sea, o porque se están cayendo más o porque hay más mocos o por lo que sea, sino porque alguien en el laboratorio tomó la muestra, llevó al laboratorio y definió, detectó, leyó toda la huella genética y dijo, miren que este virus que tomé de este paciente en California ahora tiene características diferentes a las de Inglaterra, a las de Sudáfrica o a las de Brasil. Entonces, yo digo, ahora tengo una nueva variante, pero eso en términos reales, pues nos causa preocupación, sí, pero realmente no es hay que tener cuidado con cuál es la preocupación y hasta dónde debemos preocuparnos con esas variantes.
Perfecto, entonces de todas estas variantes que han surgido, unas antiguas, unas nuevas durante un año que llevamos de pandemia, básicamente en este momento tres concentran especialmente la atención y el seguimiento. Por supuesto, hay países que están haciendo seguimiento genómico, pero son entonces la británica, la Sí, brasileña, la sudafricana y también está ahí en vista la de California, ¿no es así? correcto. Sí, correcto. Tenemos, doctor Castellanos, le cuento en este momento más de 2.000 personas conectadas en Facebook y YouTube. A todos muchísimas gracias de verdad por interés. Recuerden que estamos hablando de las variantes a propósito de todo lo que ha ocurrido durante esta semana y precisamente saludamos a Luz Marina Portugués, doctor Castellanos, que nos pregunta algo supremamente importante y es si son efectivas, eficaces las vacunas frente a estas mutaciones o variantes. Claro, cuando decíamos ahora, estamos explicando que por qué aparecen las variantes y por qué se llaman variantes de preocupación. Porque nos preocupan dos cosas. Primero, que produzcan más infectados, y eso sería muy grave, es decir, sería muy complicado. Y segundo, que produzcan más muertos, sería peor todavía. Y la tercera causa por la cual nos causa preocupación es qué tal que esa variante, al cambiar, recuerden que la variante significa cambié mi RNA y eso me significó cambiar la ropa del virus. Por lo tanto, entonces, podría suceder que como todas las vacunas que actualmente estamos usando son vacunas que se crearon usando el virus de Wuhan, entonces ahora al tener un virus que tiene una ropa nueva, si los anticuerpos que se producen después de vacunarse con una vacuna creada con el virus de Wuhan, esos anticuerpos son capaces de unirse y apagar y neutralizar y bloquear las nuevas cepas. Entonces, claro, eso le causa no muchísima preocupación. Entonces, para los virólogos y los infectólogos, siempre decimos, aquí hay un problema muy serio. Verifiquemos. Es tanta el interés que efectivamente muchos investigadores, entre ellos, pues en Colombia, el Instituto Nacional de Salud, la Universidad del Rosario, la Universidad de los Andes, nuestro laboratorio en la Universidad del Bosque, nos dedicamos a intentar buscar dónde están esos cambios en el virus que podrían significar grandes cambios que impliquen daños o beneficios para el virus y perjuicios para el individuo. Y entonces, la definición hasta ahora, claro, muchos investigadores van y analizan si la vacuna, insisto, yo me vacuno con en este momento todas las vacunas fueron creadas con la secuencia y con las detalles del virus de Wuhan. Entonces la pregunta es, ahora con nuevas cepas, con las nuevas variantes, esas variantes son capturadas por esos anticuerpos producidos por la vacuna que fue producida con la secuencia de Wuhan. La respuesta es casi siempre sí. Sí, afortunadamente, porque ese pequeño cambio que ocurrió en la variante nueva es uno de muchos cambios que tiene el virus y esas secuencias del virus que están en la superficie son recogidas y tomadas por anticuerpos. Y este pequeño cambio, pues ya no. Entonces la variante en general, excepto para la surafricana que tiene ha perdido un porcentaje en la eficacia de la protección, sobre todo de la vacuna de AstraZeneca. En general, todas las vacunas han demostrado que son los anticuerpos generados por las vacunas que usamos hasta ahora, han demostrado que todavía tienen capacidad de esos anticuerpos generados por esas vacunas de unirse a las nuevas variantes y neutralizarlas. O sea, no es un argumento para dejar de vacunarse. Entonces, para Luz Marina y para las demás personas que están conectadas en este momento a través de todas nuestras plataformas digitales, este es un mensaje de tranquilidad. A pesar de estas variantes de preocupación, las vacunas disponibles en este momento siguen siendo eficaces, en especial para prevenir enfermedad grave y muerte, que es lo que más nos interesa. Entonces, por favor, que estos anuncios y estos titulares a veces no nos distraigan, nos confundan sobre el objetivo general, que es seguir avanzando precisamente en la vacunación, y más adelante vamos a hablar de por qué esto impacta también incluso en esa misma posibilidad de que el virus cambie o mute. Doctor Castellanos, ¿qué sabemos al día de hoy de la presencia de estas variantes en el país? Porque hemos escuchado muchos anuncios, muchas personas que salen a opinar y a dar sus hipótesis, y cuando ven este incremento de casos como estamos viviendo en este momento, e incluso lo vivimos en enero, muchos se lanzaron al ruedo de decir, no, es que seguramente ya llegó la variante británica, aquí ya están diciendo también es que seguramente se deba a. ¿Qué podemos decir al día de hoy con la evidencia científica de la cual disponemos? Lo que podemos decir es que no hay evidencia.
no hay evidencia. Solamente hemos detectado una o dos variantes brasileñas circulando en Colombia, una de ellas en un paciente que falleció en Bogotá hace un mes o 2 meses, y que se falleció y que se detectó posteriormente que portaba la variante brasilera. Insisto en que la variante brasilera no ha sido demostrado que tenga que cause mayor severidad o mayor tasa de enfermedad. Eso no está demostrado. La variante brasilera nos causa una preocupación porque estamos viendo el caso de las infecciones en Manaus o en Brasil, en donde personas que ya se habían infectado ahora entonces vuelven a reinfectarse seguramente con la variante brasilera. Inclusive en Brasil tampoco lo saben cuál es el grado de dispersión de la variante brasilera, excepto en Manaus, en la que reportan 20 o 30 o 50 casos, porque hacer secuenciación y detectar una variante es una tarea muy compleja y costosa. Entonces, Colombia ha reportado 500 variantes en el banco de datos de variantes de COVID. 500 variantes. Inglaterra ha reportado casi 500,000 secuencias de virus. O sea, para poder ir a buscar y definir qué está circulando en Colombia, sabemos algunas cosas, sabemos que hay unas variantes colombianas que son clásicas, que son derivadas y que han evolucionado del virus de Wuhan, España o Italia, que fueron los primeros que llegaron a Colombia, los primeros virus que llegaron, y entonces han hecho pequeños cambios y han evolucionado en Colombia, en tanto han infectado pacientes colombianos exclusivamente. Entonces han evolucionado tradicionalmente. No sabemos, y lo que sí podemos decir claramente es que este pico de abril de este año, en este momento del abril del 2021, este pico de casos no se debe a la nueva variante, se debe definitivamente a la dificultad que se tiene para controlar con las medidas clásicas de cuarentenamiento, pico y cédula, aislamiento, que se han implementado en las últimas semanas. Es decir, definitivamente esto es un pico que veíamos que estaba creciendo desde hace 4 semanas, que la curva empezó a subir y que tiene que ver fundamentalmente con el desgaste de las medidas de protección. Inclusive, hace poco leíamos o discutíamos este concepto de que la gente, como ya ve llegar la vacuna y como está cansado, entonces no quiere usar tapabocas, ya se reúne, ya no le importa, entonces comienza a disminuir sus medidas de precaución y entonces hay más contagios. Eso es lo que está pasando hoy en día, como cuando el caso clásico es que un motociclista sin casco anda despacio, un motociclista con casco anda a mayor velocidad. Entonces, cuando en este caso, las poblaciones creen que viene la vacuna, que la cosa ya no es tan grave, que presumiblemente se va a empezar a controlar y entonces comienza a desinflar y a debilitar sus medidas de bioseguridad personales. Entonces ya usa tapabocas menos, ya le preocupan menos las reuniones sociales, hace rumba más frecuentemente y sumado a una gran dificultad que para mí, en mi opinión, es el centro de todo esto, es las dificultades para los estratos 1 y 2 que tienen que salir, que no pueden teletrabajar, que tienen que salir a trabajar, que tienen que montarse en un bus repleto de gente, presumiblemente infectados, y estar en contacto con personas a menos de 2 metros, que es lo que está sucediendo hoy en día, pues, que está sucediendo en todo el año, en la transmisión más permanente. Exactamente, aquí hay una mezcla de factores, desde un exceso de confianza, pasando por lo que han llamado la fatiga pandémica, hasta factores sociales y económicos muy difíciles de manejar, y toda esta mezcla nos ha llevado a que definitivamente estamos viviendo la situación que estamos viviendo. Así que antes de pensar o, entre comillas, culpar a una nueva variante, debemos asumir como esas responsabilidades individuales y colectivas que tenemos y saber que cada esfuerzo cuenta y que necesitamos ese granito de arena de todos y como ese último esfuerzo y aguantemos otro poquito más, porque digamos que si queremos salir de esta tenemos que mantenernos con las medidas. Tenemos una pregunta, doctor Castellanos, de Alexander Ramírez Otero. Un saludo para Alexander. ¿Con las nuevas variantes todavía existen las personas asintomáticas? Sí, porque es el perfil de la enfermedad. No importa, inclusive si tuviéramos la variante diabólica, que saliera mañana la variante diabólica que mata a más gente, tendríamos también un perfil similar en cuanto la mayor parte de las infecciones, ya hemos dicho, el 30-35% de las infecciones son asintomáticas y tienen un papel muy importante en la dispersión del virus por cuanto esas personas como asintomáticas pues están transmitiendo. Por eso siempre hay que considerarse
como potencialmente contagioso y mantener siempre personalmente, individualmente, mantener todas las medidas de bioseguridad, tapabocas que cubra nariz, boca y mentón, el lavado de manos y el distanciamiento físico a 2 metros en sitios concurridos es lo más importante, es lo más importante. Eso es lo que garantiza efectivamente en más del 50% responde por el control de la transmisión. Entonces, en últimas, las dificultades propias o las características propias de la enfermedad es que hay un grupo que es asintomático, un grupo que se enferma levemente, un grupo que hace neumonía, un grupo que hace enfermedad grave y otro grupo que va para UCI. Entonces, no importa el tipo de variante, siempre esos grupos serán casi los mismos, proporcionalmente serán los mismos. Sobre todo porque hasta ahora no hemos demostrado que haya variantes que son más, que produzcan mayor letalidad. La variante inglesa, el estudio epidemiológico de la variante inglesa nos dice, sí, hay un pequeño aumento en mortalidad, pero no tiene que ver con una mayor severidad de la infección ni una reducción en el número de pacientes o de personas que son asintomáticas. Usted ahora mencionaba la vigilancia genómica, cómo Colombia ha alcanzado un número de secuencias, cómo el Reino Unido ha alcanzado un número pues muchísimo mayor. Esto es un proceso complejo que requiere unas pruebas totalmente diferentes a las diagnósticas que conocemos la mayoría de la PCR, de antígeno. Sí. Para poder identificarlas. Y digamos que esto es una responsabilidad adicional que tienen las autoridades. Usted ya lo mencionaba, Colombia a través del Instituto Nacional de Salud y 19 instituciones tiene una red a través de todo el país para lograr esta vigilancia y este seguimiento. Y digamos que esa es una tarea de las autoridades, que ellos estén rastreando. Pero nosotros como ciudadanos, ¿qué responsabilidad tenemos? Cuando yo me protejo y protejo a los demás, ¿cómo estoy impactando en esas mutaciones y en esas variantes, doctor Castellanos? Doctora Fernanda, ese es el punto crítico en estos espacios que hay que comentar. ¿Por qué el virus tiene oportunidad de mutar? Porque infecta a un vecino, porque infecta a una persona que estaba sana, porque esa persona entró en contacto con una persona que estaba siendo transmisora y entonces se empezó la infección. El virus muta y las variantes aparecen en tanto tiene el virus capacidad de transmitirse. En la medida en que podamos cerrar la transmisión del virus, vamos a evitar la aparición de variantes. Y eso es lo que estaba pasando. La explosión de variantes se explica fundamentalmente porque el virus está regado de manera indiscriminada y causando infecciones de manera indiscriminada. Claro, no hay que, porque también no es que usted tiene la culpa, como nos ha pasado muchas veces, usted se infectó y entonces la persona siente culpa, hay un gran complejo de responsabilidad porque me infecté, qué pasó, qué hice mal, cuando se ha cuidado mucho, y otras personas que se infectan y no les importa, pasó, es una cosa que tenía que pasar. Pero la realidad es que en la medida en que seamos consistentes con nuestras actividades y con nuestras medidas personales de bioseguridad, vamos a evitar la dispersión del virus y vamos a evitar también la aparición de nuevas variantes. Entonces, claro, tenemos una responsabilidad en garantizar, en intentar cerrar las puertas de escape del virus usando el tapabocas, haciendo lavado de manos, desinfectando superficies y evitando los sitios concurridos y los sitios mal ventilados. Y entonces vamos evitando que también porque cada vez que el virus salta de una persona a la otra, es una oportunidad para mutar. Y entonces eso es lo que está pasando. Entonces, cuando yo no me contagio, cuando no contagio a los demás, le estoy limitando esas oportunidades de que cambie, de que mute y de que haya nuevas variantes. Entonces, una razón mucho más adicional para seguir cuidándonos y para seguir protegiéndonos. Y allá quiero ir con la siguiente pregunta. ¿Cómo cambian las medidas? O sea, no quiere decir cuando ustedes escuchen que de pronto una variante o si de pronto en las próximas semanas se llega a hacer algún anuncio relacionado con ellas, esto no quiere decir que entonces tengamos que la nueva variante necesite doble tapabocas o necesite más alcohol o necesite algo adicional. No, las variantes, el sistema de transmisión de las variantes es exactamente igual. Hago referencia aquí a una pregunta que escribe Lady Mendoza que nos dice que se sabe de la variante de los niños. Y digo, no hay variantes de niños. Es decir, al aumentar el número de casos como está ocurriendo en este momento, es obvio que también aumenta el número de niños infectados y enfermos. Es decir, durante todo el año hemos tenido
niños, porque no es que los niños sean inmunes a la infección, lo que pasa es que se infectan en menor proporción y se enferman en menor proporción. Pero el hecho de que haya 5, 6, 7 niños intubados o gravemente enfermos, o inclusive que fallezcan, desafortunadamente hace parte del panorama que hemos conocido en el último año. Es decir, el virus infecta a niños y sobre todo si son niños pequeños podrían enfermarse gravemente y eventualmente fallecer. Entonces, no hay variantes para niños. Y lo segundo es efectivamente la posibilidad de que las variantes, en tanto se transmiten de la misma manera que los abuelos de estas nuevas variantes, pues lo que hay que hacer, las medidas de prevención son exactamente iguales, Es decir, sea la variante diabólica que mañana aparezca, que no va a aparecer porque los virus no tienden a convertirse en peores, porque los virólogos conocemos muy bien de cerca que los virus cuando evolucionan, como en este caso, evolucionan hacia formas más leves, evolucionan hacia virus que son más moderados en la infección, en la enfermedad, porque el virus, como necesita de los individuos, si es una variante demasiado agresiva que mata a los individuos, pues no es una variante que desaparece. Hay como se dice el cuento, eso es patear la lonchera para un virus. Por lo tanto, los virus evolucionan hacia variantes que son más moderadas. Por lo tanto, las medidas de control, hay que insistir con ello, son las mismas. Vamos a hacer uso de tapabocas, lavado de manos, distanciamiento físico, evitar los lugares cerrados y concurridos y sobre todo los abrazos y los besos en aquellos sitios con aquellos grupos con los que no han sido vacunados o no están protegidos correctamente o de quienes desconocemos cómo se han comportado. No, que es mi tío. No, mi tío o está en rumba, o está metido en un Transmilenio, o está metido en un bus, o está sujeto a contacto con público que podría estar infectado. Y no porque sea familiar está inmune. Doctor Castellanos, se nos acaba el tiempo. 20 segundos para que le responda a Cristian Zapata. La pregunta más difícil de todas. ¿Cuándo se acabará el COVID-19? Y cerremos con un mensaje precisamente de este tema que nos reunió el día de hoy. Primero, el mensaje más importante es que el COVID y la dispersión de COVID, el COVID se va a convertir, ya está en los microorganismos en la humanidad a largo plazo. El COVID vino para quedarse por los próximos 500 años, como se quedó la influenza o que se quedó el dengue cuando saltó de los monos a los humanos. Se va a quedar para toda la vida. Lo que pasa es que se va a convertir en un virus más de aquellos que nos producen infección respiratoria. Entonces, el COVID, la pandemia de COVID se va a acabar cuando tengamos al 70-80% de las personas vacunadas. Entonces, por eso hay que insistir muchísimo, hay que vacunarse, evitar la dispersión del virus mientras podemos quitarnos el tapabocas. Entonces, hay que ser muy consistentes y muy insistentes con las medidas de bioseguridad personales. Así esté vacunado. Así usted esté vacunado, tiene que usar tapabocas porque el hecho de que está vacunado, y eso no es un delito, para todas las vacunas, usted está vacunado, se puede infectar, pero no se va a enfermar, y eso es muy importante, pero sí lo puede transmitir. Por lo tanto, entonces, hasta que todas las personas a su alrededor no estén vacunadas, no vamos a tener posibilidades de cerrar definitivamente la puerta de la pandemia, no del virus, porque el virus de COVID va a seguir, de la pandemia como la conocemos hasta este momento. Gracias por ese llamado a la vacunación, gracias por su tiempo, doctor Castellanos, gracias a todos los que se conectaron, así que ante los anuncios de variantes, antes de dejarnos contagiar por el pánico, por el temor, concentrados en lo que tenemos que hacer, nuestras medidas no cambian, tenemos que hacer un buen uso de ellas. Recuerden, doctora en casa, si quieren que hablemos de un tema en especial, escríbanos a través de nuestras redes sociales. A todos de nuevo, muchísimas gracias y no bajemos la guardia. Doctor Castellanos, hasta la próxima. Gracias.